Bueno, Giselle, quiero que nos cuentes, así como de manera muy sencilla para los oyentes también y para nosotros, qué significa y qué importancia tiene esta función de editora de género que de pronto te ha tocado a vos allí en este medio que es Infobae. Bueno, ¿qué significa y qué importancia tiene? Yo creo que tiene una importancia bastante grande, básicamente porque el cargo no existía, como decían ustedes recién, se incorporó en el New York Times hace un año, después fue al diario El País, al diario Clarín, en Folio de San Pablo y ahora nosotros. Y básicamente la importancia tiene que ver con poder incorporar la perspectiva de género a través de todos los temas. Esto no quiere decir hacer una sección con temas de mujeres para que lean las mujeres. Incorporar la perspectiva de género es justamente atravesar todas las secciones. Por ejemplo, ¿cómo mostramos a las mujeres en el deporte? ¿Siempre como la mujer de arriba de un yate y en bikini o mostramos a las mujeres deportistas? ¿Cómo contamos lo que le pasa a las mujeres en particular cuando hablamos de salud? ¿Es lo mismo pedir un promedio de cuánta gente se muere de cáncer o ver cómo afecta el cáncer de manera diferente a las mujeres que a los hombres? Ujú. ¿Cómo lo contamos en economía? ¿Pedimos un promedio de la pobreza o desagregamos las estadísticas y miramos, por ejemplo, si afecta más a las mujeres y ahí nos podemos preguntar por qué? Entonces, me parece que lo importante es cómo romper con esto de que hay una sección que es para mujeres que solo le habla a las mujeres, que es como la vieja idea de las cosas de chicas que tenían las revistas de mujeres, y incorporar la perspectiva es eso, atravesar todas las secciones. Te puedo poner ejemplos de cualquiera. La idea es como ponerse ese lente y ver esas desigualdades a través de nuestras coberturas. Así que bueno, esto es un desafío porque acaba de empezar, nunca se había hecho, así que estamos tratando de no solamente ver cómo contamos las situaciones de violencia, que eso fue como el primer disparador con el Ni Una Menos y contar los femicidios, sino poder ir más allá, poder visibilizar a las mujeres en los lugares en los que están invisibilizadas y contar nuestras historias y contar y poder estar mejor representadas, que en definitiva es lo que están reclamando las audiencias a partir de la potencia que tiene el movimiento de mujeres en Argentina y en el mundo. Giselle, cuando se habla que esta nueva figura lo que hace es lo que hará será promover un cambio cultural que rompa ese techo de cristal. ¿Qué significa eso? Mira, el techo de cristal es una teoría que lo que plantea es ese, digamos, como un techo invisible que uno no lo ve, pero está, que hace que las mujeres, justamente por estos roles de cuidado que culturalmente se les dan, la mujer es la que cuida a los chicos y la mujer es la que cuida a los padres cuando se ponen grandes, tienen menos posibilidades de ascender en su trabajo. Entonces, hay cada vez más mujeres trabajando, digo, comparado con mi mamá, con la época de nuestros abuelos y demás, pero pocas mujeres en roles de poder, en lugares de decisión. Pasa en el Congreso, digo, ¿en qué comisiones están las mujeres? ¿En las menos importantes o donde se define realmente las cosas importantes? Por ejemplo, la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Romper el techo de cristal es que haya precisamente mujeres en roles de poder. En Infobae, al ser una empresa más nueva, hay muchas mujeres, digo, la directora es mujer, la directora editorial es mujer, la CEO es mujer, la directora de Administración y Finanzas es mujer, y así en diferentes áreas, ¿no? Y eso me parece también importante porque hay una división como implícita en donde hay cada vez más mujeres, pero en el periodismo, por ejemplo, las mujeres reproducimos esos roles. Las mujeres hacen las secciones blanditas, las que necesitan emoción, por ejemplo, contar la historia de vida, contar las historias de bebitos, pero cuando ves las columnas de opinión, donde se habla de política, donde se habla de economía, opinan los hombres. Entonces, justamente eso, romper el techo de cristal es que haya mujeres expertas siendo consultadas cuando se habla de economía, cuando se habla de política. ¿En qué momento surge esta iniciativa en Infobae? Surgió hace 2 meses, más o menos, lo anunciamos hace poquito, pero surgió hace 2 meses, básicamente porque, por esto que les contaba, ¿no? El movimiento de mujeres, tanto mujeres biológicas como mujeres trans, las que se identifican como mujeres, esto no es como una cuestión biológica únicamente, empezó a ser una fuerza tan grande que lo vimos en la calle, pero también a través de las audiencias. Y lo que empezó a pasar en los medios, que antes no pasaba, es que cuando uno hace una cobertura que invisibiliza o que estigmatiza o que muestra a la mujer solamente la cosifica, su ropa, sus piernas,
y no sus talentos, empezaron a marcarlo cada vez más, empezaron a criticar las coberturas y en un momento se hizo necesario decir, bueno, tenemos buenas intenciones, pero ¿qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo mal y no sabemos cómo se hace bien. Entonces justamente el rol de editora de género es poder ir ayudando a todos a ponerse esa lente de la perspectiva de género para poder suplir y resolver esto que se exige tanto desde afuera. Bueno, por eso es importante también la capacitación en equipo, ¿no? Para que estén todos afectados por esa política, para que sea transversal. Vos fíjate que eso fue una de mis primeras propuestas y recién cuando empezamos con las capacitaciones yo decidí anunciarlo, yo ya había asumido hacía más de un mes, porque me parecía como primera medida era un buen ejemplo para que no fuese una decisión tribunera, ¿no? Como, bueno, ponemos a una persona acá que ponga la cara, pero en realidad después, puertas atrás, no hacemos nada. Y lo que yo propuse es justamente convocar a una referente, que en este caso es Mariana Carvajal, que es una periodista que hace género en Página 12 hace muchísimos años, para capacitar a todo el equipo, hombres, mujeres, fotógrafos, los que hacen audiovisual, los correctores, los jefes, los que hacen redes sociales, pero también todos los que no hacen periodismo, pero que también forman parte del equipo de Infobae. ¿Por qué? Justamente porque si vos tenés una cobertura y te ocupás de que no promueva un estereotipo de género negativo, y al lado tenés una publicidad que cerró la gente de comercial y de marketing, que sí es sexista. Claro, es una contrariedad. Entonces me parecía, si por ejemplo, yo hago muchos casos en donde las chicas se animan a contar sus abusos sexuales y a romper el silencio, que es tan importante cuando existe abuso sexual en la infancia. Si la gente del departamento legal no entiende las dificultades que tenemos las periodistas, que hablamos de eso, que concretamente lo que termina pasando es que los abusos cuesta que sean probados en la justicia, entonces cuando después esos tipos quedan libres terminan denunciando a las periodistas, digo, no porque sean inocentes, sino muchas veces porque no lo pueden probar, entonces las denuncias nos vienen a nosotros, que el Departamento de Justicia pueda entender qué pasa con este tipo de casos y cuál es nuestra responsabilidad como periodistas, claro, y nos pueden acompañar en esos trabajos que hacemos. Para eso también tienen que tener una sensibilidad y entender que no estamos hablando de un delito común y corriente, es un delito con sus particularidades y que nos puedan acompañar y defendernos y también apoyarnos para poder seguir haciendo esto, que la justicia muchas veces no hace. Por eso les contaba que tiene que afectar inevitablemente a todas las áreas. Obviamente. ¿Cómo tuvieron las capacitaciones? ¿Con qué cosas se encontraron? Las capacitaciones acaban de empezar, hoy estamos en la segunda tanda. ¿Con qué cosa? Mira, a mí me llamó mucho la atención, digo, los que hacemos género, por supuesto hay cosas que hay un camino que ya tenemos allanado, porque es un camino que uno va haciendo con el tiempo. Lo que a mí me llamó mucho la atención y que me encantó fue que gente que no tenía ni la menor idea, porque tal vez se dedican a editar videos, o porque el abogado se ocupa de otras cuestiones legales, o chicos de deportes que toda la vida cubrieron, no sé, el ascenso, cosas que, digo, esa ficha nunca les cayó, pero porque la verdad es que nunca se ocuparon de eso, los vi salir, especialmente a los hombres, como viste cuando le ves a alguien que dice, wow, uno me dijo, yo nunca había pensado en esto. Y la verdad que si esa persona, ya después cuando se sienta, hace nuevas preguntas, cuando hace su cobertura, eso es un paso enorme. Digo, si piensa, ¿cómo estoy tratando a esta mujer? ¿En qué lugar la estoy poniendo? ¿Esto es víctima? ¿Esto es victimario? ¿Por qué sigo contando a las mujeres, por ejemplo, en el deporte, como les decía, solamente las chicas del equipo de vóley cuando están en shortcitos y no las cuento cuando ganan un partido? Y entonces me parece que eso es lo más interesante, empezar a llegar a un público que no está tan sensibilizado, que son los periodistas que después les cuentan al mundo cómo es el mundo, porque eso es lo que sucede con los medios, ¿no? Nosotros vamos haciendo representaciones culturales y simbólicas de cómo son las mujeres, de cómo son los hombres, y que nosotros pensemos diferente va a hacer que el mundo las empiece a ver diferente también. Giselle, a mí hay una cosa que me llama la atención cuando, por ejemplo, busco información, ¿no? para contar desde diferentes aspectos, de diferentes ámbitos, de diferentes temáticas.
Me pasa que yo a lo largo, por ejemplo, de un texto, yo voy cambiando algunas maneras de nombrar o de decir, ¿no? Esto de cuando hablamos de los alumnos y las alumnas y no englobamos todos en este los. Dentro de esta función como editora de género, la forma en que se narra una noticia también está contemplada. Y claro. De hecho, esas son las cosas más difíciles. Porque si vos le vas a decir a un compañero, por ejemplo, che, esto no es sexo, es abuso. Por ejemplo, están contando la historia de un policía que fue detenido por ofrecerle dinero a una nena de 10 años a cambio de sexo. Y vos le decís, esto no es sexo, hay una menor, esto es abuso. Esa persona probablemente diga, uy, sí, y lo cambia rápido. Son los casos como más evidentes. Ahora, después tenés todo esto fino que vos decís. Y yo lo que voy haciendo es, en la medida de mis posibilidades, porque imagínate que acá hay más de 300 personas, Seguro. Ir diciéndoles, no corregir directamente el texto, sino ir decirle, che, lo que no se nombra no existe. Si vos pones los alumnos, es porque las alumnas están invisibilizadas. Y les pongo siempre, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, que la gente piensa que el inclusivo es solamente todes y la X, les pongo siempre este ejemplo. Hace poco mi mamá tiene 2 nietos varones y una nieta mujer. Y me dijo, estoy en casa con los chicos. Y yo le dije, ¿y Josefina por qué no está? No, estoy con los chicos. Mi reflejo fue decir, si no me dijo, estoy con los varones y con Josefina, para mí solo estaba con los varones. Entonces, y esto mismo se lo dije a mi mamá y a mi papá y me dijeron, claro, porque lo que no se nombra no existe. Entonces empezar a nombrarlo es justamente empezar a visibilizarlo. Fíjate que son pequeñas cositas del detalle del día a día, pero a medida que le vas explicando a cada uno por qué es importante, cada uno, en las medidas de sus posibilidades, que quieran o no, van incorporando esto, ¿no? Vos fíjate... Vos, por ejemplo, siempre contamos las historias y los médicos y las enfermeras. Siempre los médicos, si son eminencias hombres. Y las que asisten, se reproducen estos roles, las que asisten, las que cuidan, las enfermeras son mujeres. Entonces, si en el equipo que separó a los siameses o que le salvó la vida a tal, hay mujeres, no digamos los médicos y las médicas. Las enfermeras y los enfermeros sí también hay, para no seguir reproduciendo esos roles y que parezca que hay un estereotipo en donde se corta el bacalao están los hombres y asistiendo están las mujeres. Es fino, algunos te dicen, qué hincha, déjate joder, y otros te dicen, es verdad. Tal cual, y está muy bueno esto de poder hablarlo, de poder decirlo, de poder justamente expresarlo para ir promoviendo, ¿no? Esos sutiles, delicados cambios, pero que son realmente importantes. Implica todo un movimiento, una modificación cultural, pero que que de a poco, ¿no? Tenemos que ir intentando lograr. Giselle, ha sido un gusto para nosotros haber conversado con vos realmente. Te deseamos mucha suerte en esta tarea. Sí, eso no lo hemos dicho acá, no lo he contado yo, pero realmente sos una persona que desde siempre estás muy relacionada con esto de la defensa de los derechos, de esta cuestión de luchar en contra de la violencia de las mujeres y demás, así que realmente ha sido lindísimo este momento. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y buen trabajo. Les mando un beso. Muchas gracias. Hasta luego. Un beso grandote. Adiós. Es un desafío muy interesante el que tiene. Un desafío realmente muy importante. Nosotros acabamos de conversar con Giselle Sousa Díaz, periodista especializada en género y diversidad,